Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a hablar acerca de algunas acciones que se vienen tramitando en algunos tribunales. Analizar algunas cuestiones que debemos atender para que no se declaren improcedentes nuestras pretensiones. En el caso particular, eh, vamos a analizar si es procedente o no solicitar vía tribunal agrario que se reconozca algún derecho o que el tribunal agrario lleve a cabo la asignación de alguna parcela cuando la asamblea no lo ha autorizado o no se ha llevado a cabo la asignación por parte de la asamblea. En algunos tribunales se promueven este tipo de acciones y también analizar si el allanamiento a la demanda puede originar que el tribunal declare procedente la pretensión de los actores o del actor en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Ver qué tipo de pretensiones. En el caso particular vamos a analizar un asunto que ya fue resuelto en todas sus etapas y que también ya fue materia de estudio en vía de amparo directo y el cual pues veremos cómo fue resuelto al final. Voy a compartir una pantalla para analizar este supuesto que vamos a tratar el día de hoy. Y se dan cuenta, la acción que se hizo valer en este tribunal fue la siguiente. El actor demandó al ejido, a un ejido de Jalisco, lo siguiente. Primero le demandó que en sentencia que al efecto se emita se declare que le corresponde a la suscrita el mejor derecho a poseer, usar, usufructuar la parcela X con una superficie de, pues con la superficie que se haya manejado en la demanda, ubicada dentro del ejido demandado, que se identifica como, esa parcela se identifica como en los trabajos de procede la asignaron con un destino específico a favor del ejido, la destinaron como bodega ejidal. Entonces, la pretensión de la parte actora en este juicio fue, pues, que se le reconociera a ella el derecho, por una parte, y también que se declare que a la suscrita es a quien corresponde la asignación y es titular de dicha parcela con calidad ejidataria dentro del ejido que nos ocupa, en virtud de tener dicha calidad reconocida previamente por el mismo ejido. También reclamó la parte actora en este asunto la inscripción de la sentencia en el Registro Agrario Nacional para que se le expida el certificado parcelario. Entonces se dan cuenta en este juicio lo que se pretendió fue que la parte actora obtuviera su certificado parcelario respecto de una parcela con un destino específico como bodega ejidal a su favor. ¿En qué sustentó sus hechos? En que en el año de 1998 la parcela en litigio no fue asignada a ninguna persona en lo individual y se identificó como parcela número X con una superficie X, respecto de la cual no se ha expedido a la fecha ningún certificado parcelario. Pero como veremos más adelante, si bien es cierto no se expidió ningún certificado parcelario, esa parcela fue destinada como bodega ejidal. Sigue narrando la parte actora en su demanda, que con fecha 26 de octubre del 2015, el ejido en cuestión, por medio de sus representantes ejidales, entonces vigentes, celebraron con la suscrita contrato de enajenación de los derechos parcelarios a precio oneroso, en el que en los que me cedieron la parcela en materia del juicio que nos ocupa. Entonces, aquí también vemos otra cuestión interesante. Nos debemos preguntar si los representantes del ejido, es decir, el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, en su carácter de representantes, pueden llevar a cabo un contrato de cesión de derechos a título oneroso respecto de alguna parcela que corresponda al ejido. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, hay una parcela asignada a favor del ejido como bodega ejidal y también
hay un contrato oneroso por virtud del cual los representantes del ejido hacen la venta a un tercero. Es importante analizar esta cuestión si dentro de las facultades del comisariado se encuentra esta prerrogativa de poder celebrar estos convenios. Quizás podemos tomar en cuenta que la asamblea puede facultar al ejido, perdón, a los representantes del ejido para celebrar algunos convenios, pero desde mi punto de vista muy particular, no sé ustedes, no es posible llevar a cabo este tipo de contratos entre el núcleo agrario con un tercero sin la aprobación de la asamblea. Y quizá también, aún con la aprobación de la asamblea, al tener un destino específico, no sé hasta qué grado, desde mi punto de vista, considero que no sería factible llevar a cabo ese contrato de enajenación, ya que si nos vamos a la interpretación restrictiva y estricta del 80 de la ley agraria, únicamente nos habla que el ejidatario podrá enajenar su parcela a otro ejidatario vecindado, pero no hay una disposición expresa en la ley agraria que nos indique si el ejido como tal puede llevar a cabo a través de sus representantes la enajenación de alguna parcela con destino específico. Tendríamos que entrar a otro análisis respecto a los contratos por virtud del cual se puede dar el uso y usufructo de una parcela a un tercero. También la base de su petición de esta persona fue de que, que en el ejido que nos ocupa existe la imposibilidad de que la parcela sea asignada en asamblea de formalidades especiales, ya que hay una negativa de la asamblea a celebrarla ante la imposibilidad del quórum requerido. Entonces se dan cuenta que hay una confesión expresa de que no se ha celebrado una asamblea de formalidades especiales, mediante la cual se puede hacer esa asignación o cambio de destino, quizás. Se me hace muy raro estas pretensiones, para que en una segunda etapa pues se le asigne su derecho a la persona que reclama el derecho, haga la expresión. Entonces, ¿qué resuelve aquí el tribunal? De entrada, sabemos que hay diversos criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, a través de diversas tesis aisladas, que nos dicen que la única facultad para asignar parcelas y reconocer derechos posesorios sobre una superficie de terreno ejidal o comunal, pues es la asamblea, y solo ante la negativa de la asamblea, pues se puede acudir al tribunal para que este último sea el que decida sobre la asignación o no del derecho. También se amplió la demanda en este asunto en el sentido de que se convalidara el contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado entre los integrantes del comisariado ejidal y la parte actora. Entonces se dan cuenta, el contrato de enajenación celebrado en este asunto únicamente fue entre los integrantes del comisariado ejidal y la parte que promueve el juicio, y no se aclara si hay un acuerdo de asamblea previo en el cual le hayan otorgado esas facultades al comisariado ejidal del poblado en comento. De ahí que considero que de entrada, pues ese contrato tiene vicios que le afectan de nulidad, y por esa razón quizás no se le haya otorgado la razón al peticionario. En este asunto también nos señalan, o se puede advertir de la lectura de la ejecutoria de amparo, que el ejido se allanó a las pretensiones de la demanda de la parte actora. Para efectos de allanamiento, pues se dice aquí que sí exhibieron el acta de asamblea en la cual se autoriza allanarnos a la demanda celebrada el 1 de mayo del año en curso. Entonces, desde mi punto de vista, esta pretensión no fue clara y no pudo haber sido resuelta en sentido positivo. Entonces, ¿qué fue lo que resolvió el tribunal en este asunto? Primero, la parte actora no acreditó los elementos constitutivos de sus pretensiones en términos de lo razonado en el último considerando de la presente resolución, por lo que resultó improcedente declarar la validez del contrato oneroso de cesión de derechos parcelarios de 26 de octubre de 2015.
Es decir, no convalidó el tribunal el contrato de enajenación que celebraron los integrantes del comisariado ejidal con la parte actora, y se declaró improcedente declarar en favor de la parte actora la titularidad, así como el mejor derecho a poseer, usufructar la parcela antes precisada. Entonces, ¿qué debemos cuidar en este tipo de asuntos? Primero, tener en claro que la primera instancia para solicitar la asignación de una parcela necesariamente va a ser la asamblea de ejidatarios, la cual debe reunir las formalidades que establecen los artículos del artículo 26 al 31, y por tratarse de aquellas disposiciones que vienen contenidas de la fracción decimoséptima a la 14ª del artículo 23 de la ley agraria, pues obviamente se requieren formalidades especiales. Es una asamblea, como se denomina, dura, ¿no? Debe de haber un quórum legal en primera convocatoria de las 3/4 partes de la totalidad de los ejidatarios, en segunda convocatoria el 50% más uno de la totalidad de los ejidatarios para instalar válidamente la asamblea. Se debe de estar presente un notario público y personal de la Procuraduría. Pero vamos a ver qué fue lo que resolvió el colegiado. Se duele entonces, a través del amparo de esta resolución, la parte actora hace valer diversos argumentos, los cuales no los vamos a leer, nos vamos a ir simplemente a lo que consideró el colegiado para determinar si concede o no el amparo respecto a la sentencia en la cual no se le reconocieron los derechos a la parte quejosa. ¿Qué nos dice el tribunal colegiado? Analiza todos los conceptos de violación de la parte quejosa y nos dice que los resumidos motivos de disenso resultan infundados. Ojo, aquí pues es lo peor que te puede pasar en un amparo, ¿no? Que tus conceptos de violación te los declaren infundados. ¿Por qué se declaró infundada esta pretensión? En primer orden, el tribunal colegiado analiza si el allanamiento que hizo la parte demandada, en este caso el comisariado ejidal, en representación de la asamblea de ejidatarios, es suficiente para que se pueda resolver a favor de la parte actora. No dice, ello así debido a que el allanamiento en los casos como el presente no puede tener como consecuencia que se tenga por acreditada la acción ejercida. Esto es así porque si bien los efectos del allanamiento se traducen en la renuncia de quien se allana a ofrecer pruebas de su parte y a desvirtuar las ofrecidas por su contraria, renunciar o poner excepciones y defensas contra la acción ejercitada en su contra, y por regla general el juzgador tiene que aceptar también esos hechos y consecuentemente dictar sentencia. En este asunto particular, el allanamiento no es suficiente para declarar la procedencia de la acción. ¿Por qué? Porque al momento de emitir la sentencia que resuelva la controversia ventilada en su jurisdicción de los tribunales agrarios, la autoridad judicial se encuentra constreñida a satisfacer los requisitos de legalidad, congruencia y exhaustividad tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Es decir, no obstante que se allanaron los miembros del comisariado ejidal, pues la pretensión que hace valer la parte actora, pues contravenía diversas disposiciones de la ley agraria. Por lo tanto, el tribunal no podía convalidar esos actos, ya que el allanamiento no siempre es causa de procedencia de la acción, tal y como lo refiere la tesis que enuncia el tribunal colegiado, ya que como el tribunal está obligado a estudiar de oficio los elementos de la acción, si estos no se reúnen o si los fundamentos del derecho de la demanda no apoyan la pretensión de la actora, el juez no está obligado a declarar la procedencia de la acción por más que el demandado se haya allanado a la demanda. Aquí podemos encontrar hasta cierto punto un caso de simulación del acto jurídico en el cual el allanamiento no permite que se lleve a cabo, que se decrete la procedencia de la acción. En ese sentido, el Tribunal Agrario señaló que si bien la parte actora acreditó a plenitud haber celebrado la cesión de derechos parcelarios a título oneroso, por medio del cual los integrantes del comisariado ejidal cedieron los derechos sobre la parcela en mención, sin embargo, tal acto se reputa imperfecto, atento a que estos últimos de propia iniciativa dispusieron del bien sin contar con la autorización expresa de la Asamblea General de Ejidatarios, lo que les comentaba.
El comisariado ejidal de este poblado, pues de manera unilateral, sin tener la aprobación de la asamblea, celebró un contrato de enajenación, lo cual necesariamente requería la autorización de la asamblea para poder celebrar este tipo de actos, ya que se estaba acordando, se estaba pactando sobre un bien perteneciente al ejido, el cual, para ser reducido o ser trasladado a un tercero, pues necesariamente tiene que tener la autorización del titular del mismo, en este caso la asamblea. De tal suerte que el contrato de referencia pues fue insuficiente para acreditar la titularidad de la parcela, hacer un contrato imperfecto, señala el colegiado. Nos sigue diciendo que el allanamiento expresado no es suficiente para que se convalidara lo señalada deficiencia legal, atinente a que el comisario ejidal contara con la aprobación previa de la Asamblea General de Ejidatarios y que de manera previa la Asamblea determinara el cambio de destino de la parcela para que sea una destinada del uso general al uso de una persona no individual, de asignarla a un ejidatario a fin de que, conforme al artículo 80 de la ley agraria, fuera susceptible de ser enajenada por este último. Entonces, aquí el colegiado analiza y de entrada nos dice que pues la ley, o se entiende que la ley no permite que el núcleo agrario pueda hacer una enajenación sobre una parcela, ya que, como les decía anteriormente, solamente el artículo 80 de la ley agraria nos establece que el ejidatario podrá hacer la enajenación de su parcela. No así, no habla acerca del ejido como tal o del núcleo agrario que pueda celebrar estos actos a través de sus representantes. A ver, permítame, tengo un... Ok. Bueno, entonces, de entrada, desde mi punto de vista, se fortalece lo argumentado, también lo toma en cuenta el colegiado, de que no se puede celebrar un contrato de enajenación por parte del ejido hacia un tercero. Sería cuestión de mayor análisis y ver si cuando se faculta al comisariado para celebrar convenios, pudiera entrar esta figura de la enajenación. Sin embargo, reitero, considero que está muy limitado el artículo 80 en este sentido, únicamente para los titulares en lo particular de derechos parcelarios. Lo sigue diciendo el colegiado como justificación del allanamiento, pues el ejido sí presentó su acta de asamblea, perdón, los representantes del ejido sí presentó acta de asamblea en la cual lo facultaron. Y nos dice, como justificación del allanamiento aprobado en el acta de asamblea de 1 de mayo de 2021, se apuntó que desde que se aprobó el ejido a sus ejidatarios adquirir el dominio pleno sobre sus parcelas, les había sido imposible reunir de nueva cuenta el quórum legal para celebrar asambleas duras o relativas a la delimitación, destino o asignación de tierras ejidales. Motivado por la desavecindad y ausencia de muchos de los ejidatarios que integran ese núcleo agrario. Empero, tal hecho no justifica la celebración de contratos que se aparten de la legalidad y menos obliga a este órgano jurisdiccional a autorizarlos. Efectivamente, la realidad en algunos ejidos es esta, ¿no? Ya no hay participación de los ejidatarios en las asambleas por las cuestiones que se hablan aquí de desavecindad o simplemente porque ya no hay ese interés, lo que provoca que no se pueda integrar el quórum legal para la instalación válida de una asamblea. Sin embargo, pues estas circunstancias, que si bien es cierto, son la realidad en los ejidos, no pueden ir más allá o pueden justificar que se realice un acto contrario a lo que dispone la ley agraria, de tal suerte que es un argumento infundado, ¿no? Estas circunstancias pues no implica que se tengan que convalidar algunos actos que contravengan a las disposiciones agrarias. En tales consideraciones, pues lo que podemos concluir de del análisis de esta sentencia es que de manera primigenia, para cambiarse el destino de las tierras o para llevar a cabo cualquier acto tendiente a asignar o reconocer alguna posesión de alguna superficie ejidal, necesariamente tenemos que acudir a la asamblea con las formalidades que dispone la ley agraria. Y solo si la asamblea no otorga una decisión favorable a tus pretensiones, quizás puedes acudir al tribunal agrario a reclamar
o pedir la nulidad de ese acuerdo de asamblea. Aquí el colegiado dice, por tanto, de manera primigenia, debe cambiarse el destino que la asamblea de ejidatarios dio a la superficie de terreno en que se encuentra la parcela en conflicto, para posteriormente ser delimitado y asignado por la propia Asamblea General de Ejidatarios del Núcleo Agrario, y solo en caso de una resolución desfavorable a los intereses de la parte quejosa, podrá hacer valer sus derechos en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en esa ciudad. Eso es lo que les comenté. Primero tenemos que acudir a la asamblea. Si la asamblea lo autoriza, pues qué bien. Y si no te lo autoriza, pues solo así podrás acudir al Tribunal Agrario a solicitar esta asignación. Entonces, yo este asunto lo hubiera manejado de otra manera. Obviamente, si quieren que les diga cómo, pues lo podemos analizar de manera más amplia en otra sesión, pero tiene que ver con lo que se establece acá, ¿no? Es menester señalar que de la lectura de los artículos 21, 22, 23, 56 al 62 de la Ley Agraria, que tiene que ver con las asambleas ejidales, que tiene como finalidad la asignación de derechos, la Asamblea General de Ejidatarios o Comuneros es el órgano supremo del ejido a la que compete, entre otros asuntos, el señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, el fondo legal y las parcelas con destino específico, la localización, relocalización del área de urbanización, así como el reconocimiento de parcelamiento económico o de hecho y regularización de la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de su certificado, así como la aceptación y separación de ejidatarios, así como de sus aportaciones, conforme al procedimiento y orden de preferencia para su asignación, desde luego a partir del plano general del ejido aprobado por la Asamblea. Obviamente, pues estas son facultades exclusivas de la Asamblea que en algunas ocasiones nos han dicho los órganos terminales que no se puede sustituir el Tribunal Agrario en facultades de la Asamblea. Sigue diciendo que de la interpretación concatenada de las disposiciones transcritas resulta válido establecer como premisa que la Asamblea General de Ejidatarios es el órgano interno del ejido que, prima facie, debe efectuar la asignación de tierras que no estén formalmente adjudicadas en lo individual, tanto las de cultivo como las de la zona de urbanización, e incluso las reservadas como fondo legal, mediante el plano correspondiente debidamente. Hay diversas cuestiones que implican que este tipo de asambleas no se lleve a cabo y que provocan que se vengan realizando actos contrarios a la ley agraria, que no se lleve a cabo una asignación y se pidan diversos tipos de documentos para acreditar la posesión de una parcela. Eso también va a ser materia de análisis de otra intervención. Pero ¿qué pasó en este asunto? Pues la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa en contra de la sentencia del Tribunal Agrario. Entonces, para evitar que nos pase eso, debemos de procurar que nuestras pretensiones no se contravengan, no se contradigan. Se dan cuenta, en este asunto particular, la quejosa de manera literal confesó dos cosas. Una, que desde el 98, desde el año 1998, esa parcela ya se había asignado con un destino específico. Segundo, que no se reunía el quórum legal. Hay diversas cuestiones que, de entrada, pues las partes las expresan a manera de convención que provocan que tu pretensión, pues, lógicamente sea notoriamente improcedente. Esto es lo que pasó en un tribunal de Jalisco. Mañana analizaremos otra resolución. Voy a dejar de compartir para ir tomando puntos de vista de los colegiados, qué pretensiones se hacen valer en diversos estados de la República, poder ir compartiendo diversos puntos de vista. Ahí voy a estar atento si alguien tiene algún comentario o una aportación que hacer valer, y con base a esas aportaciones que vayamos haciendo, ir fortaleciendo nuestra comunidad agraria y compartiendo criterios, ¿no? Algunos conceptos. Entonces, en conclusión, no podemos solicitar que el Tribunal Unitario Agrario lleve a cabo la asignación de una parcela sin antes haber un pronunciamiento previo de la Asamblea de Ejidatarios. Les digo, sí se pudo haber sacado este asunto de otra manera, pero considero que los planteamientos estuvieron hechos
no de la mejor manera. Se respeta la forma de litigar, pero cada quien tiene sus propias estrategias. Bueno, amigos, pues por hoy es todo. Nos vemos mañana. Vamos a analizar otra resolución y veremos qué es lo que nos deja de conocimiento este tipo de cuestiones. Muchas gracias a todos por los que se unieron a la sesión y nos vemos en un próximo video. Bye.